Voy a hablarles en este tip sobre mis pasos por las metas. Quiero que te des cuenta que yo llegué al nivel de embajador Corona dentro del negocio de Amway en un lapso desde que entré de unos 10 años. Y eso es un buen rendimiento, Cuando yo llegué me dijeron, yo no sabía, pero me dijeron que ese es el rendimiento que más o menos usaban los asiáticos para llegar en el network marketing a ese nivel. Sobre todo en el negocio de Amway, que es un negocio exigente del liderazgo, y por eso la mayoría de la gente prefiere hacer otro negocio, porque Amway, pues por supuesto que es lo más power en network marketing, y por eso mucha gente prefiere hacer otra cosa en el network, meterse con otras compañías, porque Amway es un negocio de líderes, es un negocio de liderazgo. No quiero decir que en las otras compañías no haya líderes, por supuesto, porque existen líderes brillantes, pero para llegar a las grandes alturas requiere liderazgo, requiere concentración, requiere disciplina y requiere saber lo que estás haciendo. Pero igual, como ustedes, yo llegué a la carrera así como tú has llegado. Por eso te insto, y este video es para decirte que tengas confianza, porque yo llegué como tú, sin confianza al negocio, llegué inseguro al negocio, yo no conocía la industria, me tocó empezar a escuchar los audios como tú y tuve que empezar a leer los libros como tú e ir poquito a poquito, entrenando mi mente y mis neuronas para que entendieran de qué se trataba. Y lo más lindo que te quiero contar en este tip es que yo empecé a hacer el consumo de mi casa, simplemente empecé a consumir los productos de mi casa y empecé a enamorarme de los productos desde el consumo. Ese ya es un resultado dentro del negocio, y otro resultado es que empiezas a tener las primeras metas dentro del negocio son que creas. Esa es una primera meta que no tiene nada que ver con dinero en ese momento, pero que es tangible, que se puede medir, y es qué tanto tú crees en el negocio, qué tanto has aprendido a creer. Eso tiene que ver con el liderazgo, porque el liderazgo literalmente es creer en algo. Todas esas cosas yo las hice y tuve que empezar así como tú, leer los primeros libros, escuchar los primeros audios, ir a los primeros eventos, hacer un consumo pequeño para mi casa, y después empezar a reunir las primeras personas, armar una pizarrita en un garaje de mi casa y contarles con alegría de qué se trataba. Eso yo lo hice, y eso tú lo puedes hacer, y eso es lo que estás haciendo. Pero también yo tuve que llevar a las personas a que hicieran un 9%, a que consumieran para sus casas, y de ayudarles a consumir para sus casas yo llegué al 9%, es lo que te quiero decir. Y empecé a crecer en el negocio, y empecé a hacer crecer el grupo, y empecé a crecer un pequeño grupo, a conectarlos al programa educativo, y llegué al 12%. Y lo que te quiero decir aquí es que yo fui 9%. Yo fui 9% dentro del negocio. Yo tuve que ayudarle a las personas a montar su consumo desde su propio computador en la casa, es decir, a mostrarles lo sencillo que era. Y para mí eso en el negocio quiere decir pequeños ladrillos. Tú vas a construir un edificio gigante, pero ese edificio gigante en el fondo está construido de pequeños ladrillos. Es decir, si quieres construir el negocio gigante, tienes que saber que tienes que empezar a pegar los ladrillos con buen pegamento, con el sistema educativo que hace de pegamento, pero tienes que pegar los ladrillos, y al principio se te van a ver solo una hilerita flaquita de ladrillos, pero a medida que pase el tiempo y a medida que te haces profesional, te vas a dar cuenta que ya tienes un murito, que ya levantas una pared, y por supuesto vas a tener un edificio y vas a tener una ciudad, porque lo que has aprendido es a pegar pequeños ladrillos. Tener metas y el paso por las metas en el negocio para mí fue aprender a pegar pequeños ladrillos. El primer ladrillo es el ladrillo de creer, el ladrillo de empezar a conectarme con el sistema, el ladrillo de empezar a consumir, el ladrillo de empezar a ayudarle a otro a creer y también ayudarlo a consumir. Es decir, el ladrillo de ir construyendo pequeñas cosas, pero cuando los otros van ingresando al proyecto y empiezan a construir pequeñas cosas, se van sumando esas pequeñas cosas. Y recuerda que el norte que tiene todo esto es que la suma de todas estas pequeñas cosas son las que crean el milagro
de millones de dólares en facturación en el network marketing por las cuales tú vas a ser compensado. Por eso no es necesario que lo hagas tú solo, no es necesario que tú hagas esfuerzos gigantes tú solo, porque de lo que se trata todo este tema es que hagamos pequeñas cosas y les enseñamos a los demás a hacer pequeñas cosas. Por eso yo he sostenido siempre dentro de toda la filosofía en la cual yo creo en el network marketing, que el network marketing legítimo es un negocio de consumo. Es un negocio de consumo porque el negocio de consumo es aquel que se puede sustentar de manera permanente en el tiempo, porque finalmente todos los seres humanos en el mundo requieren consumir, y si nosotros ayudamos a las personas a consumir, pero a la vez tenemos 10 socios que enseñan a otros a consumir, pues vamos a tener ya 10 personas ayudándole a otros a consumir, y si esos 10 personas traen a otros que consumen, que se conectan al programa educativo y que van a enseñar a otros 10 a consumir, pues 10 por 10 son 100 personas, y en un momentico tenemos 100 personas consumiendo. Entonces nota que si tú pegas a 10 personas a consumir y enseñas a 10 a que peguen a 10 personas a consumir, en un momentico tenemos 100 personas consumiendo, y de eso se trata el network marketing. Pero 100 personas consumiendo ya es un grupo interesante. De hecho, con 100 personas consumiendo en el negocio, una persona puede calificar al nivel de plata. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué al nivel de plata en el negocio era porque habían 100 personas consumiendo, eso es todo. Hay 100 personas consumiendo y normalmente 20 líderes, o de 10 a 20 líderes que están conectados, incendiados con el programa educativo, y que su nivel de liderazgo los lleva a tratar de conectar a otros, pero en el proceso ayudan a que otros se conecten con el consumo. O sea, 10 personas conectadas al programa educativo llegan a 100 personas que empiezan a consumir. Esas 100 personas consumiendo generan 10.000 puntos en el negocio de Amway, y eso genera un pin de plata. Así es de sencillo el network. Tienes que darte cuenta que el paso por las metas tiene que ser gradual, de acuerdo a lo que tú trabajes, de acuerdo a los ladrillos que tú pegues, y no puede ser atarantado ni puede ser con esteroides, sino con tranquilidad y bien hecho. ¿Por qué? Porque es un negocio de pequeños detalles. Es un negocio de pequeños detalles. Yo llegué al 9 y yo salí a tarima a mi reconocimiento de 9%, que fue una lástima no haber grabado eso para yo y ponerte el video y decirte yo fui 9%, y yo fui 12%, y yo fui 15%, y después salté al nivel de plata porque mi grupo ya era más de 100 personas consumiendo, y por eso llegué al nivel de plata de manera sostenida y de manera sencilla y de manera divertida, celebrando, porque había equipo. Esa es la gran manera de construir en el network marketing. Hay una moda que es la de invitar a las personas apenas ingresan a que se califiquen a plata. Yo no enseño esa moda porque yo creo que la persona tiene que aprender a llegar al 9%, pasar al 12%, llegar al 15%, ¿por qué no al 18%? Y pasar al nivel de plata. Es decir, vivir el proceso. Deja que el arbolito crezca de manera natural y vas a tener un gran roble. Deja que el proceso se dé para que el liderazgo madure. Las cosas que tienen futuro deben hacerse muchas veces despacio para que se fortalezcan en el camino, y esto no tiene nada que ver con la lentitud, tiene que ver con el respeto de la naturaleza misma, tiene que ver con respetar los procesos y entender que el liderazgo tiene que ver con eso, con un crecimiento gradual, pero con un crecimiento sustentable.